Dios, aleluya, Dios le bendiga, la paz del Señor sea con todos mis hermanos. Voy a compartir un testimonio. Como todos mis hermanos saben, en otro tiempo, hace muchos años estuve en adulterio. Estaba juntada con un hombre que era casado. Hacía 15 años que vivíamos, él se había separado de su esposa, nos había divorciado y me había juntado con él. Tuvimos 4 hijos, teníamos una casa y bueno, como vive el mundo ahora, nosotros estábamos viviendo así, de esa manera. Pero cuando el Señor me llama, amados hermanos, después de haber pasado mucho, bueno, me separé de él para agradar a Dios, siempre para agradar al Señor, hermano. No porque no amara a ese hombre, sino porque quería agradar a Dios, quería obedecer al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, amados hermanos, aconteció algo bien interesante y se los quiero compartir este testimonio. Estaba en muchísima pobreza, mucha necesidad, pasaba mucha necesidad, aparte de toda la violencia verbal, emocional, miseria, necesidades de todo tipo, humillaciones. Bueno, cuando él se va de la casa, el contador, la cuenta de la luz estaba a nombre mío. Entonces, amados hermanos, yo no sabía qué pasaba, porque yo no podía pagar, estaba muy atrasada con eso. Había conseguido un pequeño trabajo, pero no podía pagar la luz. Entonces vinieron de la empresa y me cortaron la luz. Usted va a decir, ¿a qué viene todo esto? Me cortaron la luz y se llevaron el contador. Entonces me notificaron que ese contador que estaba a mi nombre estaba adulterado. O sea, el papá de mis hijos lo había adulterado para pagar menos luz. Y eso estaba a mi nombre. Por lo tanto, yo era responsable. Bueno, yo, hermano, realmente me sentía muy mal porque luchando para salir del pecado del adulterio, resulta que ahora se me imputaba de que también era ladrona. Se me estaba notificando que tenía una multa que tenía que pagarle a la empresa de electricidad por haber adulterado ese contador. Yo no tenía, pero ni la más remota idea de que eso él lo había hecho, porque yo siempre, a pesar de que estaba con ese pecado encima, me esforzaba, hermano, por enderezar mi camino, me esforzaba. No quería mentir, no quería hacer nada incorrecto, no quería hacer ninguna cosa que a Dios no le agradara. Estaba luchando por santificarme. Entonces, amados hermanos, bueno, se llevaron el contador y me dijeron que yo tenía que ir a pagar una multa. La multa, hermanos, que me llegó el recibo a mi casa, era como que fuera $4.000 al día de hoy. Era 4.000 pesos hace como cerca de 20 años, por ahí. Como cerca de 20 años, era 4.000 pesos, pero al día de hoy diría que sería como $4.000 de aquí americanos, 4.000 pesos uruguayos. Yo soy uruguaya. Hermano, yo tenía una gran desesperación porque no tenía ni siquiera 1.000, cuando menos 4.000. No tenía 500 para pagar la luz, por eso me la habían cortado, menos iba a tener para pagar 4.000 de multa. Bueno, me molesté bastante con el papá de mis hijos. Estaba bien molesta con él por lo que él había hecho. Decía, Señor, culpa de él, que él ha robado y está eso a mi nombre y eso me están culpando a mí del robo y fue él que robó, yo no fui que robé y yo no fui que robé y yo no fui que robé. Hermano, el Señor me habla
a mi espíritu, habla a mi ser, a mi corazón, a mi vida, en el espíritu, mientras yo le protestaba y le decía, él es el culpable, mira lo que hizo, él robó y ahora yo tengo la culpa por lo que él hizo. Entonces, amados hermanos, el Señor me habla y me dice, yo digo, mañana le dije, voy a ayunar para que el Señor me ayude. Mañana tengo que ir a hablar por esta terrible deuda que no sé cómo la voy a pagar. En cómodas cuotas pequeñitas, porque yo no tenía dinero, tenía que mantener sola a mis hijos. Había quedado en pobreza absoluta, miseria y todavía deudas y todavía acusada de robo. Bien, amados hermanos, me habla el Señor y me dice estas palabras, escucha atentamente, me dice, mañana cuando vayas a hacer el ayuno, dijo, primero me dio este versículo que yo recién les compartí, este versículo que dice, ese versículo que dice, y los dos en Marcos 10, ese fue el versículo que el Señor me dio, Marcos 10 del 8 al 10 que dice, y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son más dos, sino una sola carne. Eso me hablaba el Señor. Los dos son una sola carne. Y también este otro versículo de 1 Corintios 6, 16, 18. Hablaba el Señor a mi espíritu de esta manera, que el que se une con una ramera, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, yo había estado unido. Aquí habla de una ramera, no habla de un matrimonio. Entiéndase claro esto, que el que se une a una ramera es uno con ella. O sea, también un ramero, o como usted le quiera decir, no sé cómo decirle, una persona... dice, los dos serán un solo cuerpo con ella, es un solo cuerpo con ella. O sea, si ella es una persona que está en la prostitución, él también está prostituido, porque es un mismo cuerpo con la ramera. Y en aquel caso el Señor me trataba con este versículo diciendo, si Él es ladrón, tú también eres ladrona porque tú te uniste en un solo cuerpo con Él. Dice la palabra del Señor que son uno solo, el que se une. Fíjese bien claro que no está hablando de un matrimonio, sino está hablando de una unión sexual simplemente, que se hace un cuerpo con la ramera y que se une con la ramera. O sea, con la prostituta, él también es un prostituto. O sea, ella es ramera y él es un cuerpo con ella y ella con él. Y entonces el Señor me decía, el mismo ejemplo, me ponía el mismo ejemplo, como una parábola, el mismo ejemplo. Me decía, si él es un ladrón, tú también eres una ladrona con él. Ay, yo, hermana, que me quedé así desconcertada, porque me di cuenta que tenía una gran verdad por delante, que era la que el Señor me estaba diciendo. Yo me había unido en un solo cuerpo con ese hombre y él había robado. Y me dijo, quiero, o sea, por lo tanto yo también era ladrona. Y yo que decía, no, yo no soy ladrona, el ladrón fue él fue el que lo robó. Yo ni siquiera sabía, no estaba ni enterada, aunque eso estaba a mi nombre. Así le hablaba yo al Señor. Pero cuando él me encara con este versículo, me confronta con este versículo, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, entonces, amados hermanos, yo me di cuenta que lo que el Señor me decía era una gran verdad. Me dijo, quiero que mañana, me dijo, cuando vayas a ayunar, quiero que te humilles, me dijo, quiero que reconozcas tu pecado, me dijo, como ladrona, porque tú eras un cuerpo con él. O sea,
Esa es una carga, hermano y hermana. Déjame decirte que tú tienes. Si tu esposo, tu esposa, esto para los que son matrimonio, comete un delito, tú estás unido o unida con ese hombre, porque lo dice acá, el que se une con una ramera es un cuerpo con él. El que se une con un ladrón es un cuerpo con él, me dijo el Señor. Y también en el matrimonio lo dice también aquí. En Marcos 10 dice que los dos serán una sola carne en Marcos 18. Está hablando de matrimonio. Aquí ya no está hablando de una relación, de simplemente una relación sexual libre. Aquí está hablando de matrimonio. Tanto en el matrimonio como en la unión libre, los dos son uno solo. Tanto en el cuerpo con la ramera como en el matrimonio. El Señor los ve de la misma manera, son los dos una sola carne. Uno es lícito, que es el del matrimonio, y el otro es una unión ilícita ante Dios, que es la unión con la ramera. Son los dos ejemplos, una sola carne. Los dos ejemplos son una pareja. El que se une con una lesbiana, un cuerpo es con él. El que se une con un gay, un cuerpo es con él. O sea, los dos son. Dice, no, él es gay, yo no soy. Él es la mujercita, yo no soy. No, los dos son gay, los dos. O sea, estamos hablando de una sola carne. Eso, hermano, tenemos que entenderlo, que tanto en la relación lícita o en la relación ilícita, los dos son uno solo. Eso, hermano, a mí se me abrió el entendimiento porque me dijo el Señor claramente que humillara mi corazón delante de Él, pidiéndole perdón por el robo. Así me lo dijo claramente, que humillara mi corazón, y me dijo así, todavía me dijo más, me dijo, y voy a estar mirando tu corazón. Hermanos, yo ya sentía la mirada del Señor y ese día, hermano, al otro día de mañana, cuando me arrodillé en ayuno para pedirle al Señor su favor, créame que tuve mucho temor de pensar de hablar con mi boca una cosa y decir con mi pensamiento otra. Tomé mi cruz, tomé mi pecado, tomé ese pecado de con el que yo me había unido en una sola carne, que era en adulterio, era un adulterio, no éramos casados, era una relación ilícita. Y dije, Señor, yo te confieso mi pecado de robo. Te pido perdón por haber robado. Y podía, hermano, yo ya no quise protestar más porque sus palabras fueron sabias y certeras a mi corazón, hablándome de que yo me había unido con un hombre que había robado en adulterio, así que por lo tanto era una sola carne y ese era el pecado de él, era el mío también. Entonces el consejo del Señor fue que me humillara y tomara ese pecado a cuentas mías y pidiera perdón al Señor. Hermano, fue lo que hice. Humillé mi corazón y dije, este es mi pecado, perdóname a mí que he robado y también perdónalo a él, Señor, porque él estaba unido conmigo en el mismo pecado de adulterio y todos los robos y todo lo que él hiciera, todo también yo tenía parte. Entonces, amados hermanos, ocurrió algo poderoso que el Señor se reveló a mi vida de una manera impresionante. Llego a la empresa a pedir cómo solucionar ese problema con el recibo en la mano de los 4.000 pesos y yo lo tenía hecho por la empresa, eso sale de las computadoras, eso queda registrado en las computadoras. Hermano, buscaron
esa deuda que era tan grande que yo no sé cuánto iba a pasar un año entero para pagarla en cómoda cuota, porque yo no podía. Y déjeme decirle, hermano, que dice, no sé qué pasó, cómo salió este recibo, pero no aparece en ningún lado. Pero era un recibo con multas, recargo y todo. No aparece esta deuda en la computadora. Y eso sale desde la central. Yo estaba en una sucursal, no apareció por ningún lado y entonces tacharon y dijeron está cancelada la deuda. Para que ustedes vean, el Señor canceló mi deuda. Cuando humillé mi corazón, cuando tomé en cuenta mi pecado. Es el pecado que era el que había cometido el adulterio conmigo, el pecado de él era mío, porque los dos son una sola carne. Recuerden esto, hermanos, tanto el matrimonio que es lícito delante de Dios, los dos son una sola carne, porque es muy fácil decir, oh, él es un ladrón, él es un borracho, ella es una sinvergüenza, él es esto, el otro es el otro, y muchas mujeres se presentan quejosas delante de Dios, echándole la culpa a los maridos, pero nunca cargan su cruz delante de Dios y humillan su corazón para decirle, yo soy una carne con Él, Padre, perdóname, yo he tomado. Y tú dices, pero yo no he tomado, yo no he tomado. Esto, hermano, es algo que tú no lo puedes razonar con tu mente, no lo puedes razonar. Solamente puedo decirte que si puedes creer, verás la gloria de Dios. Yo creí y como creí, vi la gloria de Dios. Humillé mi corazón delante de Dios, tomando a cargo mi pecado. ¿Acaso el Señor no tomó a cuenta nuestro pecado? ¿Él había pecado? No, no había pecado. Pero lo hice, hermano, no con la mente razonando, sino lo hice por fe. Creí lo que la palabra que dice, el que se une a una ramera, unas con él. El que se une a un ladrón, unos con él. Unos con él. Y el pecado de él es mi pecado. El pecado de él es mi pecado porque somos una sola carne. Entonces, la mitad de mi carne está pecando. Vamos a suponer, el cuerpo no puede estar dividido, ningún cuerpo puede estar dividido. ¿Acaso su cuerpo está dividido y dice, mi parte izquierda es borracha, mi parte derecha es santa? No, está todo mezclado. La misma sangre que corre por el izquierdo corre por el derecho. El mismo oxígeno que va para el izquierdo va para el derecho. La misma toxicidad que tiene su parte izquierda la tiene su parte derecha. Y la misma pureza que tiene su parte izquierda la tiene la derecha. Y la derecha tiene lo mismo que la izquierda y todas las venas, todo corre por el mismo cuerpo. Los dos son uno solo, uno solito. Entonces, amados hermanos, con este testimonio estoy contándoles que tomen a cuenta el pecado del esposo y de la esposa y pidan perdón como que si ustedes mismos lo hubieran hecho. Como dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto habrás cumplido toda la ley. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, Dios les bendiga, la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros.